Pues vamos, después de esta mesa autónoma que ya estamos muy contentas de que ya está completa nuevamente. Y bueno, nada más Sí. nos faltará la próxima semana el periodista Ernesto Ledesma. Pues estamos ya aquí con el doctor Arturo Huerta. Doctor, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Violeta, muchas gracias por la invitación. Al contrario, y pues nuevamente estamos entrando unos minutos de retraso, pero ya era lo que le comentaba, a veces nos extendemos en la mesa, pero gracias que está aquí. El doctor Arturo Huerta es doctor en economía, es profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Gracias por acompañarnos, doctor, y queremos tratar dos temas con usted. El primero es de este anuncio que se hizo esta semana, pues un anuncio que fue ampliamente celebrado y que así se presentó desde la mañanera en Palacio Nacional, primero por el secretario de Economía y después por la presidenta, de una inversión histórica en términos de este rubro de la inversión extranjera directa. ¿Cuál es su valoración, cuál es su análisis, su apreciación sobre esta inversión y si realmente estamos viviendo un incremento histórico y tenemos que celebrarlo? Mira, la mayor parte de dicha inversión es reinversión de utilidades. La reinversión de utilidades es equivalente al 86% de la inversión extranjera total en estos primeros 9 meses del 2025. Y las nuevas inversiones son el 6% del total. Y entonces, donde dicen que hubo un gran incremento de la inversión, fue en las nuevas inversiones, que pasaron de ser del 3% al 6% de las inversiones totales. La cuestión, Violeta, es, nosotros podemos ver los mismos datos que el crecimiento de la inversión extranjera directa en el país del 2018 al 2025 creció en 69%, pero la economía mexicana no crece. En el sexenio pasado crecimos al 0,8% por medio anual y los datos que nos da el INEGI para el mes de octubre ya traemos una caída de 0,7% en relación al mismo periodo del 2024. Entonces, esta entrada de inversión extranjera directa, quien gana son las empresas transnacionales y no las nacionales. Y luego otro dato a destacar es de que la inversión en manufactura ha caído. Resulta que trae la inversión extranjera directa en el sector manufacturero representó el 37% de la inversión total, siendo que en el periodo del 2018 al 2022, eh, no, del 2006 al 2024, la inversión extranjera directa en el sector manufacturero representó el 49,5%. Y repito, de representar el 49,5% pasa a representar en este año 37,1%. Es decir, muestra una caída. ¿Por qué? Justo por la cuestión esta del nearshoring, que se esperaba, de que iba a entrar inversión extranjera para exportar a Estados Unidos, pues no lo está haciendo. A pesar de que el propio secretario de Economía lo dijo en días pasados, de que esta entrada de inversión extranjera nos va a llevar a ser la décima economía del mundo, en absoluto, en absoluto. Y luego, también, qué pasa a reflejar en Violeta el hecho que se festeje esta entrada de inversión extranjera? Y decir que eso no va a llevar a ser la décima economía del mundo. Pasa a reflejar de que el gobierno no tiene política económica para el crecimiento económico, sino que pasamos a depender de la entrada de inversión extranjera. Ahora, y si nosotros vemos a dónde se está canalizando esta entrada de inversión extranjera, pues se está canalizando el sector financiero, se está canalizando la bolsa. Y de ahí que la bolsa tiene altas ganancias en lo que va del año. Trae ganancias de arriba del 28% de enero a la fecha, en un contexto, repito, donde la actividad productiva, la actividad económica en su conjunto trae una caída de 0,7%. Entonces, son inversiones especulativas que en cualquier momento se van. ¿Por qué? Porque estas ganancias en la bolsa no tienen ningún sustento productivo que convalide el aumento del precio de dichas acciones. Si la bolsa ha crecido, ha sido justo por la entrada de capitales que demandan acciones en dicho mercado de capitales y,
pero resulta que eso es bastante vulnerable, nos lleva a una situación de bastante fragilidad, porque el momento en el cual ese capital vea expectativas de que no hay condiciones de valorizar esas ganancias, se va a ir y lógico, se va a caer la bolsa y te va a generar presiones sobre el tipo de cambio. Entonces, eh, el gobierno debe festejar una política económica en favor del crecimiento productivo a través de disminución de la tasa de interés, incremento del gasto público y tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos. Esta entrada de capitales sigue abaratando al dólar. Ahí tenemos un dólar de 18 pesos 40 centavos por dólar, sigue baratando importaciones, importaciones baratas que nos llevan a desplazar la producción nacional y ahí está la demanda de los productores de granos básicos, que esta situación les afecta y de ahí que demandan políticas proteccionistas porque han sido desplazados por las importaciones baratas. Y estas importaciones baratas, derivadas de esa entrada de capitales, tanto inversión extranjera directa como la inversión financiera, viene a disminuir la competitividad de la producción nacional y de ahí los procesos de desindustrialización, pérdida de autosuficiencia alimentaria en granos básicos, menor crecimiento económico, mayor desempleo y menores salarios. Muchas gracias, doctor Huerta, por esta primera intervención. Yo quisiera preguntarle que nos pueda explicar a la audiencia qué ha significado para el país en términos productivos de la industria del campo el arribo de la inversión extranjera directa desde pues sexenios anteriores, doctor Huerta. Mira, la inversión extranjera sigue concentrándose en 5 entidades de la República. La Ciudad de México recibe el 55,7% de dicha inversión, Nuevo León el 10,15%, el Estado de México 7,7%, Baja California el 4,3% y Coahuila el 2,8%. Es decir, estas 5 entidades reciben el 80,9% de la inversión extranjera. Es decir, se sigue concentrando, ¿dónde? Pues en los estados que ofrecen mejores condiciones de crecimiento, mejores condiciones de rentabilidad y siguen, por lo tanto, agudizándose las diferencias regionales en el país. Y vuelvo a insistir en que estas inversiones extranjeras, ellas vienen a lucrar, ¿m? Y trabajan con altos componentes importados. El valor agregado nacional es mínimo, solamente en torno a mano de obra, y por lo tanto no han impactado en el crecimiento del sector manufacturero y en el crecimiento de la economía nacional y terminan importando más allá de lo que exportan, terminan generando presiones negativas sobre el sector externo y a ello hay que sumarle la remisión de utilidades que realizan a su país de origen, donde Estados Unidos tiene la primacía, la mayor inversión extranjera viene de Estados Unidos, el 39,5% viene de Estados Unidos, el resto de España, Japón, los Países Bajos y de Canadá. Un elemento importante a introducir es que uno dice, bueno, ¿cómo los Países Bajos tienen una gran presencia? Y me decía un economista estadounidense amigo que Israel invierte mucho en los países, en los Países Bajos y a partir de ahí realiza inversiones en el exterior, lavando dinero, o sea, se coloca como inversión de los Países Bajos, pero finalmente es de Israel, y lo cual pues, es preocupante. Sí, claro, y eso es todo un dato que tendremos que profundizar. Ojalá y después podamos también tocar eso que me parece a mí importante y muy interesante, como lo está exponiendo doctor Huerta. Si podemos regresar ahorita a ese tema que me parece fundamental, pero antes quisiera preguntarle en esto que nos estaba comentando hace un momento de crece la inversión extranjera directa, solamente nueva inversión en 6% y el resto son reinversión de utilidades, ¿no? El 86%. Pero nos da también un dato importante que una parte fundamental de esta inversión extranjera directa se va al sector financiero. Y esta parte, ¿cómo explicar si es inversión extranjera directa va a parar a esta inversión especulativa y a este capital ficticio? Porque pasan a tener control o sea, a través de la compra de acciones, pasan a tener control de la empresa. Entonces, por lo tanto, se contabiliza como inversión extranjera directa, y siendo que es especulativa.
Luego, otro elemento, Violeta, a destacar es que parte de esa nueva inversión extranjera, de la nueva inversión, está yendo al sector de energía, Ajá, sí, y sí. cómo Pemex y la CFE se están abriendo, ¿no?, a la inversión extranjera. ¿Resultado de qué? Resultado de las políticas de austeridad fiscal que mantiene Hacienda, donde le restringe el gasto y la inversión en los sectores estratégicos y siguen abriendo las puertas a la inversión privada nacional y extranjera, lo cual pasa a reflejar, a evidenciar que siguen con las mismas políticas económicas de los gobiernos neoliberales que ellos critican, siendo que mantienen las mismas políticas neoliberales de sus antecesores. Muchas gracias. Y bueno, y esto que nos decía, pues son 5 estados a donde se dirige la mayor parte, más del 80% de esta inversión extranjera directa. Y lo otro, pues el beneficio y las ganancias que no se quedan aquí, sino se las llevan las transnacionales. Eso es un dato que nos parece muy importante, ¿no? Además de todo esto que ya platicábamos los días anteriores, doctor Huerta, de los impactos sociales y ambientales que también dejan muchas de estas empresas en estos territorios y sobre todo ligado al sector energético u otros sectores también, pues que hemos visto cómo actúan en estos territorios, entre ellos el minero, ¿no? Pero bueno, yo quisiera pasar al otro punto para que nos dé tiempo, pero antes de pasar al otro punto que tiene que ver con este paro nacional campesino y con este seguimiento que usted ha estado haciendo al sector campesino, que ha sido muy, muy importante, que nos pudiera explicar brevemente esto de la triangulación de estos recursos en algún sentido. Entonces, Israel invierte en Países Bajos y ellos vienen a invertir a este tipo de territorios. ¿Es así? ¿Y en qué estarían invirtiendo, doctor Huerta? Mira, la cuestión es, bueno, ahí sí ya no tengo el seguimiento en qué sectores, pero si estamos viendo que la inversión se está canalizando al sector de energía, al Uh -huh. sector minero, al sector financiero, al mercado de capitales, pues ahí están estas inversiones. Y repito, lo preocupante es que están realizando inversiones en el sector energético. Entonces, y eso pasa a comprometer la soberanía nacional, tomando en cuenta que la energía, no por nada se expropió la industria petrolera, también la industria eléctrica, y ha venido abriéndose dichos sectores a la inversión nacional y extranjera. Entonces, es preocupante que estas inversiones extranjeras de estos países, tanto de Estados Unidos como de los países de los Países Bajos, o sea, de Holanda y demás, y ahí esté penetrado las inversiones provenientes de Israel. Muchas gracias. Entonces, ¿tenemos que celebrar o no tenemos que celebrar, En doctor absoluto, en absoluto. Repito, esto, Violeta, bueno, yo tengo muchos años y vengo escuchando los informes presidenciales desde, yo diría, pues, desde que estaba en secundaria, o sea, desde fines de los 50 y principios de los 60, y los presidentes en sus informes presidenciales jamás pronunciaban, festejaban la cuestión de la entrada de inversión extranjera. Siempre festejaban el creciente participación del Estado en la economía, la inversión pública, en los sectores estratégicos, reflejaban posiciones de crecimiento económico y del empleo. En cambio, ahora se festeja la austeridad fiscal, el peso fuerte que abarata el dólar, las importaciones, se festeja la entrada de inversión extranjera, que nos lleva a tener menos países, por favor, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, y bueno, sí fue muy celebrada en la época de Salinas de Gortari hacia acá, ¿no? Hacia todos los sexenios neoliberales fue muy celebrada la inversión extranjera directa y decíamos también pues que es parte de este consenso de Washington, de este decálogo neoliberal y pues de la amplia literatura también que estudiamos en las escuelas de economía ya en esta fase de las reformas estructurales, doctor Huerta, y justo también pues que llevó a un desmantelamiento también brutal de los territorios en términos industriales, la poca industrialización que había o también estos impactos que hubo en el mundo campesino, también por el arribo de estas inversiones extranjeras directas.
sobre todo con la agroindustria y otros territorios que decíamos. Sobre esto y ligándolo también, ¿qué se sigue? ¿Qué está pasando en el sector campesino? Veíamos que se convocó a un paro y a un paro nacional para el próximo lunes y queremos también discutir con usted sobre esto, doctor Huerta. ¿Qué es lo que sigue transcurriendo una vez que ellos dicen no fueron atendidas estas demandas en el presupuesto? Ya se ha aprobado y no fuimos incluidos, señalan algunos de ellos. Efectivamente, resulta que ante el descontento de los productores de granos básicos, de que no han sido satisfechas sus demandas de sacar los granos básicos del TEMEC, de la necesidad de que el precio de garantía no se fije en torno a la bolsa mercantil de Chicago, donde ellos no tienen ninguna condiciones de competitividad frente a estas importaciones baratas, resulta que se han venido movilizando. Y resulta que Gobernación pues, habló con los dirigentes, dijo, no, no, vamos a hacer una mesa de diálogo. Y resulta que esa mesa, dijo, va a haber una mesa de diálogo con diputados, senadores, gente de la Secretaría de Agricultura, gente de la Secretaría de Economía, para este martes pasado, ¿no? Y bueno, yo tengo contacto con los agricultores, tomando en cuenta que nosotros aquí en la Facultad de Economía organizamos un evento el 25 de septiembre, donde vinieron productores de 11 estados de la República, donde manifestaron sus problemas, sus demandas, participamos varios académicos y resulta que a partir de ahí fue una discusión de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde y después ellos se quedaron en una de las aulas de la facultad organizándose y a partir de esas organizaciones, para han venido dándose las movilizaciones y me invitaron a esa reunión del martes en la Cámara de Diputados y resulta que fui. Y fíjate, vinieron 28 productores de granos básicos, digo, productores de granos básicos de 28 entidades de la República Mexicana, lo que implica el costo de transporte y hospedaje para venir a esa reunión de la Cámara de Diputados que se realizaría el martes y miércoles de esta semana. De 28 estados, o sea, prácticamente casi la totalidad de los estados, ¿no? Productores. Entonces yo fui y resulta que solamente había dos diputados, Violeta. No había ningún senador, no había ningún representante de la Secretaría de Agricultura ni de Economía. Es decir, una falta de respeto. O sea, si se organizó una reunión con todos estos miembros del Congreso y del gobierno, con esos productores, ellos vienen y solamente los atienden dos diputados. Entonces, bueno, yo hablé el martes y entonces ya el miércoles pues, ya no fui porque dije, no, pues estos están tomando el pelo a los productores. Y el día siguiente, el miércoles, ahí estuvo presente el diputado Ramírez Cuellar, me platicaron, ¿no? Y que les dijo, no, los granos básicos no van a salir del TEMEC y no hay condiciones para el precio de garantía que ustedes están pidiendo de 7,200 la tonelada de maíz. Eh, y, y la cuestión es de ese mismo día, miércoles, hacer una conferencia de prensa, los productores agrícolas junto con los transportistas, convocando, no convocando, sino señalando que van a realizar un paro el día lunes de todas las carreteras del país. Y la cuestión es preocupante, Violeta, ¿no? Estamos viendo la problemática económica, política y social del país y el gobierno sigue sin atender las demandas de los productores. Oye, en el caso de Ramírez Cuellar, se hizo famoso a partir de ser líder del Barzón en el 95, 96, luchando por los intereses de los productores agrícolas, ¿no? Pasó a ser diputado, otro dirigente de apellido Quirino, pasó a ser senador, etcétera, ¿no? Y resulta que ahora la gente cambia, ¿no? En vez de proteger a los productores nacionales, están protegiendo, beneficiando a los productores de Estados Unidos al seguir importando granos básicos de Estados Unidos en detrimento de los productores nacionales. Entonces, las manifestaciones estarán presentes el lunes y seguirán presentes mientras estas demandas no sean satisfechas. Entonces, estamos viendo lo acontecido el sábado pasado y desde mi posición, Violeta, aquí lo digo, el gobierno debería dar cambio de timón, cambio de rumbo, ¿no? Y resulta que no, ¿no? Van a festejar los 7 años de la transformación, no sé de qué transformación se refieren, frente a las demandas nacionales de la generación Z y las otras demandas insatisfechas. Pues no, el gobierno debe hacer cambio de timón
responder a las demandas en contra de la corrupción, en contra, o sea, de llamar a cuentas a aquellos gobernadores, diputados, senadores que están ligados al crimen organizado, que es lo que demanda mucha población en el país, y no seguir con las mismas prácticas que han venido aconteciendo, que seguirán, repito, desprestigiando el gobierno. Y si no satisfacer las demandas de los productores agrícolas, seguirá el deterioro del nivel de vida en el campo de productores, trabajadores y sus familias, y seguirán las demandas para que se satisfagan las necesidades que requieren los productores y los trabajadores del campo. Muchas gracias, doctor Huerta. Sabemos que tiene poco tiempo porque además va a entrar a un evento muy, muy importante y yo quisiera preguntarle cuál fue la argumentación que les dieron para decirles no, no saldrán los granos básicos del Temec, siendo que pues es una demanda que se ha hecho desde hace varias décadas también ya una vez que se firmó y entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero también viendo los impactos y la dependencia que tenemos ahora de importación de granos básicos principalmente de Estados Unidos. ¿Cuál fue la argumentación? El argumento es de que vendría a complicar las negociaciones del TEMEC, ¿sí? Donde Estados Unidos pasaría a ejercer mayor presión con respecto a otros rubros, ¿sí? Porque dice, bueno, si México plantea sacar los granos básicos, entonces Estados Unidos va a poner más sanciones a México, que terminaría siendo supuestamente más perjudicado. Pero la cuestión es de nuevo, ¿no? O sea, no puede sacrificar a los productores agrícolas, no puede sacrificar, Violeta, la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria de granos básicos. Y lo que está aconteciendo es, al seguir importando estos granos básicos, estás no solamente perjudicando a los productores nacionales, sino estás comprometiendo la soberanía alimentaria del país. Es decir, las importaciones agrícolas representan el 48% de la producción agrícola nacional, y las importaciones agrícolas de granos básicos representan el 54% del consumo nacional. Y eso nos coloca en una situación de alta fragilidad. O sea, ¿qué va a pasar cuando el país no tenga divisas para importar estos bienes? ¿Qué va a pasar cuando el dólar, en vez de estar a 18.40, esté a 25 pesos por dólar o más? ¿Mm? Es decir, te va a generar un contexto de inflación y inestabilidad tremenda. Entonces, el gobierno no piensa de que hay que ser autosuficientes en granos básicos, justo para evitar cualquier vulnerabilidad que pueda generarse ante la falta de divisas para seguirlos importando. Entonces, ellos siguen apostando al TEMEC para ser bien vistos, para que México siga exportando los otros productos a Estados Unidos, pero de nuevo, en lo que he señalado, esas exportaciones manufactureras no se han traducido en mayor desarrollo industrial, no se han traducido en mayor desarrollo económico, no han disminuido el déficit de comercio exterior, no han disminuido nuestra dependencia de la entrada de capitales. Entonces, desde mi perspectiva, repito, el gobierno mexicano le sigue apostando a una política que no ha resultado en beneficio del país, que nos ha llevado a tener menos industria, menos producción de granos básicos, menos crecimiento económico, menos empleos formales, menos salarios y una creciente dependencia de la entrada de capitales, y de ahí que estás permitiendo que entre la inversión extranjera en PEMES, en la industria eléctrica, en infraestructura, que entre a especular o sea, que nos ha llevado a que el país prácticamente nos pertenezca cada vez menos y menos. Así es, doctor Huerta. Pues estos datos también que nos sigue dando son muy importantísimos. Esta dependencia de importaciones agrícolas que representan el 54% del consumo nacional. Y pues en este contexto, pues todo el debate que hemos tenido en torno a la soberanía alimentaria, pues nos parece central pues seguiremos demandando entre esta y otras cuestiones, pues que los granos básicos tendrían que salir del TEMEC. Así es que muchísimas gracias. Gracias, doctor Huerta. Le deseamos mucha suerte en su evento que va a tener en unos minutos y pues le agradecemos y le vamos a estar buscando hacia la siguiente semana si nos lo permite. Que tenga un lindo día y todo nuestro agradecimiento. Al contrario, Violeta, muchas gracias por la invitación a esta charla y lo mejor para ti y tu equipo. Muchas Gracias. gracias, doctor Arturo Huerta, doctor en economía, profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM y es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Fuerte abrazo y todo nuestro agradecimiento. Al contrario, gracias.